de ligamentos dentados, que son los que van a sostener a la médula espinal. Yo puedo preguntar en el examen cuántos pares de ligamento dentado presenta la médula espinal o cuántos pares de nervios raquídeos me da. La respuesta la tienen ahí. 31 pares de nervios raquídeos, como dice su colega, 21 pares de ligamentos dentados. ¿Okay? ¿De dónde a dónde va la médula espinal? De la primera vértebra cervical hacia lo que es la segunda vértebra. ¿Y de dónde a dónde va el filo terminal? Desde el vértice del cono medular Vértice del cono medular hasta la segunda vértebra sacral. No, como vuelvo a repetir, no podemos hablar de L4 ni nada por el estilo, porque en el momento que sabemos que es un cono, esto termina en un vértice. Por tanto, no podemos hablar a nivel de L2. Hablamos desde el vértice del cono hacia lo que es la sacra, la segunda vértebra sacra. Hasta ahí llegaría lo que es, y este es un ligamento también de sostén. Es un ligamento, no es parte de la médula, digamos, dentro de la parte nerviosa, no, es un ligamento de sostén. De ahí que se le da el cono medular encontramos a la altura de la segunda vértebra lumbar, y acá encontramos esto que viene desde el vértice, baja, 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 y llega hasta ¿dónde? Esto se llama el ligamento caudal o coccigio, porque ya tiene la región coccigia en algunos casos, o también conocido como filtro terminal. Pero acá hay una contracción muy particular desde el punto de vista. Cuando hablamos del ligamento coccigio, me quiere decir que se va hacia el coxis. Pero los mismos autores me manifiestan de que el ligamento dentado va dicen, así como tú me has comentado, desde lumbar 2 hacia la segunda sacra. Entonces mal haría, y yo pregunto, ¿dónde está el ligamento? ¿Hasta dónde llega el coccigio? Tendría que ir hasta el coxis. Pero ¿qué pasa? Que a nivel del coxis ya está obliterado esos conductos, esa es la razón. Entonces, ¿cómo se llama toda esta confluencia de estas fibras nerviosas? Cola de caballo. O también conocido como cola de equino. ¿Por qué razón ustedes conocen cómo es el caballo, no? Porque tienes cola, una cantidad de cerdas. Y todo esto da la apariencia de una cola de caballo, pues se llama cola de caballo o cola de equino. ¿Qué? De equino. ¿Qué es el caballo? El caballo corresponde a la raza equina, pues. ¿Cómo te llamas? Quiero que me digas qué importancia clínica tiene esta zona. Ah, la aplicación de anestesia. La epidural y la raquidia. La epidural y La raquidia. raquidia. ¿Cuáles son las delimitaciones anatómicas en la cual el anestesiólogo se basa para poder aplicar correctamente la anestesia? La anestesia epidural la va a colocar a nivel de la vértebra lumbar 3 y 4 y la raquidia a nivel de la vértebra lumbar 4 y 5. Si me contestas, te pongo un cero grande. ¿Por qué? Ay. ¿Está mal? Piensa bonito lo que me vas a contestar. Ya. Pero Las anestesias. sí, a eso me refiero. Ya. ¿Cuáles son las correcciones anatómicas para que el anestesiólogo pueda colocar adecuadamente la anestesia? La epidural. ¿A qué altura? ¿Cuáles son las referencias anatómicas para aplicar una epidural? Yo encontré que la epidural, o sea, lo colocaban a nivel de lo que era la segunda vértebra, tercera y cuarta vértebra. Entre. Espacio epidural. ¿Qué es la respuesta? ¿Espinal? Me has dicho al revés. ¿Cómo te dije? Me contestas, te pongo un cero grande. A las finales entre. Las finales entre la lumbar, la tercera lumbar y la cuarta lumbar. La epidural entre la cuarta lumbar y la quinta lumbar.
La explicación de esta estructura anatómica está dada por lo que es la arteria espinal anterior, las posteriores. Hay que hablar, no la, sino las, porque son dos en las posteriores. Y ramas arteriosas que provienen de las arterias cervicales, lumbares y también lo que son las torácicas. A nivel lumbar, por ejemplo, ¿qué tenemos? La arteria abdominal. Y de la abdominal van a emitir ramas para eso. Entonces, estamos hablando que la referencia clínica de esto es que acá se va a poder aplicar anestesia. En el caso de las mujeres, cuando están en el proceso de, la palabra correcta es parir, no alumbrar. Cuando la mujer pare, que es la palabra correcta, no puede dar a luz. ¿Por qué? Porque la pelvis la tiene muy estrecha. Entonces, para que por ahí baje la cabecita del bebé no es posible. Entonces, ¿qué hacen? Hacen incisión, parte anterior del vientre de la madre, que se llama una cesárea, para poder retirar al bebé. En ese caso, se tendría que poner una anestesia, o bien epidural o bien espinal. Y se toma como referencia esta zona. ¿Por qué razón? Como hay una cantidad de líquido cefalorraquídeo, prácticamente estas fibras, que es el cabello, están nadando. Entonces, cuando uno pone la anestesia, no corre riesgo de lastimarse, aunque cuando uno ponga a este nivel. Si uno ponga anestesia a este nivel, está lastimando, lesionando, es decir, la médula espinal. Y estos son prácticamente los nervios de la médula espinal, que es diferente lesionar, por decir, uno de estos filetes nerviosos a lesionar la médula espinal. Por eso se toma como referencia esta zona para aplicar la anestesia. Y hacemos un corte horizontal para ver qué estructuras podemos encontrar. Aparte de las capas que hemos mencionado, lo que es la pía madre, la aranoides, hay alguna capa, si haces un corte como en este caso que estás viendo, ¿qué otra capa encuentras ahí? No estoy viendo espacio, capas. Tenemos que hay una capa que cubre a esto. Hay otra capa fibrosa dentro del conducto raquídeo. El hueso está cubierto por una fibra, obvio. No podemos obviar eso. Muchos obvian eso. Hay que entender que lo que es el agujero está cubierto por una membrana fibrosa o cualquier zona de estructura ósea está cubierta por una membrana que es el periósteo. Y no podemos dejar de mencionar eso. Aunque muchos obvian, solamente hablan de las... Pero cuando habla del contenido en sí, hacer un corte como el que están viendo, y solamente hablamos de las capas que cubren a la médula, obviamos algo importante, que es la capa que está cubriendo ese agujero. Y la capa que está cubriendo ese agujero, que es tejido óseo, tiene que ser lo que es el periósteo. Porque tengo que tener consideración cuando yo delimito espacios. Para ya delimitar espacios tengo que tener en consideración esto, que es el periósteo. De ahí continúo la parte interna, la madre espinal. ¿Por qué razón le ponen pía madre espinal? Porque también hay pía madre a nivel del cerebro. Por eso se diferencia. En este caso viene a ser la pía madre, sí la pía madre, pero es la pía madre espinal. Luego tenemos otra capa, que viene a ser la dura madre. En este caso también podríamos denominar la pía madre espinal, porque también hay dura madre a nivel del cerebro. Que es la continuación, la dura madre como la pía madre, e incluso la aranoide es la continuación hacia llegar a lo que es la parte del cráneo. En donde está cubriendo lo que es por el céfalo. Otra capa que tenemos que tener en cuenta es lo que hemos visto, la más delgada de todas, la aranoide medular. Pues esto, o hablamos de médula o hablamos de espinal, estas tres capas. Yo en el examen puedo preguntar cuáles son las capas. A nivel de un corte transversal de la médula espinal, tienen que ponerme las 4. No, 3. Como se suele responder así. Son 4 capas. En un corte transversal, ¿cuáles son las capas que presenta el agujero vertebral?
periósteo, dura madre, aracnoides y tía madre. ¿El aracnoide se ve? ¿Ah? ¿Se ve acá el aracnoide? ¿Cómo? ¿El aracnoide se ve? ¿Se llega a ver o es un Lo hemos visto hace poco, ¿eh? No, no, no. ¿Y dónde estás tú, ah? Está acá. ¿En qué mundo estás, hijo? Creo que estás, ¿cómo se llama? En el país de las maravillas. Y estoy mostrando acá, si están viendo acá, es una parte, esta capita delgada que estás viendo. Mira, esta telita delgada. Es el aracnoide. Jefe, perdón, disculpe. El nervio espinal. Incluso yo les puedo preguntar cuál es el contenido del conducto vertebral. Lo que están viendo acá es este contenido. ¿Ok? Entonces ya, ¿por qué razón mencionaba esas capas? Porque entre cada capa hay espacios que hay que tener en consideración. Entonces, tenemos el primer espacio, que se llama el espacio epidural. Lo que habíamos comentado con la colega de ustedes cuando hablamos de anestesia epidural. Y esta es la zona donde se aplica. Entonces yo podría preguntar, ¿a qué nivel se aplica la anestesia epidural? Es el espacio comprendido en la cara interna del periósteo y la cara externa de la dura madre. Vamos a hacer algo acá, ¿ya? Voy a agarrar una circunferencia. No soy gran dibujante, no soy Picasso por si acaso. Hagamos que esto sea lo que es el periósteo. Hagamos de esto obvio que cada una de estas capas tiene una cara interna y una cara externa, de hecho, ¿cierto? Entonces, ¿qué podría decir que acá está en relación la cara interna? Estamos hablando de la parte interna y la externa. Entre la cara interna del periósteo y la cara externa de la dura madre encontramos lo que es el espacio epidural. Ese espacio está lleno de tejido adiposo. Está también lleno de ¿cómo se llama? De estructuras vasculares. En gran cantidad hay venas, pero también encontramos arterias. Carlitos, vino un señor preguntando que si acá tenía... Entonces, si se pregunta cuál es la referencia para ubicarnos en el espacio epidural, teníamos que decir la cara interna del periósteo y la cara externa de la dura madre. El contenido de tejido adiposo, vasos sanguíneos, venas y arterias. Vamos más adentro. Encontramos otro espacio más pequeño, que es el espacio sudural. ¿Dónde podemos encontrar este espacio sudural? De la aracnoides y la cara externa de la dura madre. Cara interna de la madre, cara externa de la aracnoides. Exactamente. Esto viene a ser lo que es la aracnoides. Esto viene a ser lo que es la dura. Y este es lo que es el periósteo. Entonces, este espacio vendría a ser el espacio sudural, que está comprendido entre la cara interna de la dura madre y la cara externa de lo que es la aracnoides. ¿Ok? ¿Tendré hecho o no tendré hecho? ¿Entendido o no? Sí. Más te vale. ¿Qué lloras? ¿Se fue? Que se vaya, pues. No problemas es. Más o menos salió. Es un diente. Entonces, ¿cuál es la capa que cubre a esto? Superarticular. ¿Cómo se llama la capa que cubre la médula? Ah, ya, la capa cubre la médula. Ya, espere.
le estoy hablando a ella. Ya, ya te- la pía madre. Entonces acá tenemos a lo que es la Espera, pía estoy con la madre, diapositiva. ¿cierto? Ya. Entonces acá tenemos a lo que es la pía madre. Y ese es un espacio donde está el líquido raquídeo. Acá encontramos una cantidad de líquido. Sí. Pero en un core también vamos a encontrar esto. ¿Cómo se llaman? ¿Cuál es la estructura que sostiene la médula espinal? ¿Este plano ahí? Los ligamentos dentados. Los ligamentos dentados. Promedio. 21 pares de ligamentos dentados. Pero adicionalmente, ¿qué pasa? ¿Qué me da esto? Tronco. Raíces. Anterior y posterior. Esto vendría a ser la raíz anterior y de la posterior. ¿Qué función tiene la anterior? Es motora sensitiva. Motora. La raíz anterior, que es esta, ¿cuál es su función nerviosa? No me acuerdo. ¿Motora? No. ¿Estás adivinando o estás...? Es que no me acuerdo exactamente. Función sensitiva, que es la que transmite los efectos, y de ahí la posterior viene a ser la motora. ¿Tan rápido se me olvidó ustedes? Y ya también me volvieron el examen para donde no lo veo. Y obvio que estos dos cordones nerviosos se juntan en un ganglio y luego se divide en dos cuando sale por la hoja de confusión, tanto una rama anterior como una rama posterior. Cabe recordar que hay unas ramas anteriores, o sea, sensitivas a este nivel nada más, ¿no? Dentro de lo que es la médula, pero cuando sale ya los nervios, las fibras sensitivas, las fibras motoras se cruzan. Y cuando salen las dos raíces por la hoja de confusión, ya esas dos salen con funciones mixtas. Eso ya lo hemos visto cuando hemos hablado del plexo braquial. Por ejemplo, el plexo braquial se forma de ramas anteriores. Entonces, si nosotros nos basamos en esto, decimos que son sensitivas, mentiras. Porque cuando hemos visto el plexo braquial, que salen de ramas anteriores, el plexo braquial tiene función mixta, porque hay nervios que son sensitivos como hay nervios que son motores. Entonces, ya sabemos cuál es la longitud de la médula, de dónde a dónde va. Ya sabemos los ligamentos, que son en... ¿Cuántos pares? 21 y un impar. El impar es el filo terminal. Y cuando ya le de ligamento no me van a obviar esto. Sí, serían 21 pares. ¿Cuáles son los ligamentos de sostén de la médula espinal? Son los 21 pares y el filo terminal que es 1. Entonces, en total son 23. 43. 43. Eso. Son 21 pares. Más un impar. Ya, entonces hasta ahí hemos avanzado con lo que es la médula espinal. Retiramos y vamos a lo que continúa de la médula espinal, que es lo que es el bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Ah? Ay, pensé que necesitaba algo. Ya, entonces, ¿a quién toca hablar sobre esto? Ya. Entonces, entendemos que la médula oblongada es la continuación de lo que es la médula espinal.
Entonces, eso corresponde ya a lo que es la parte del encéfalo en cuanto al cerebro posterior, si hablamos de la parte embriológica. Está constituido por la médula oblongada, el puente y el cerebro. Todo eso corresponde a lo que es el cerebro posterior. Hoy en día solamente vamos a hablar de la médula y del puente. ¿Okay? Entonces, diapositivas, voy por El bulbo raquídeo, como dijo el profesor, es la continuación de la médula. Se encuentra en sí en el canal vacilar del hueso occipital. Acá se puede ver el bulbo raquídeo que presenta un surco longitudinal medio, que sería el surco anterior. O sea, el surco anterior. La fisura anterior media. Se llama fisura anterior. Mire, que hoy en día es esto, que está con rojo. Ya, esa línea punteada amarilla viene a ser el surco, bulbo, y bueno, lo que pasa es que también se llama yo soy más largo. Bulbo, no. Ah, me han fallado. Es que yo soy muy largo, bulbo contigo. Pero hay otro nombre que es Es el nombre es compuesto por ambas estructuras, tanto lo que se cuenta como el bulbo raquídeo. Ponto vulvar, bulbo protoventricular. Hay varios, pero la relación está entre esos dos, que vendría a ser, en este caso, esto vendría a ser el surco ponto, puente, vulvar o bulbo protuberancial. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, entonces yo podría hacerles una pregunta. Les pincho, les coloco eso, les pinto y les digo cuál es la importancia, les digo nombre e importancia. El nombre ya lo sabemos. ¿Cuál es la importancia de eso? ahí nacen varios pares. Le pregunto solamente a ella, ella está exponiendo. Vienen a ser el origen aparente de varios pares craneales. ¿Así me responderías en el examen? Vendría a ser el origen aparente del nervio motor ocular externo, del auditivo, del facial también, y su intermediario. Cuando me hables, háblame en orden, no me hables salteado. El auditivo, de ahí me dices el... No, el motor ocular externo. ¿Ya? ¿Qué sigue? Luego viene el facial con su intermediario y el auditivo. Claro, en este caso, si yo digo importancia, son tres, que viene a ser el sexto, el séptimo y el octavo par craneal. Entonces hablamos, el sexto, ¿cuál es el nombre? Motor ocular externo. Motor ocular externo. El séptimo, El facial con su intermediario. el facial con su intermediario. Y el Auditivo, el octavo. el auditivo. Esos son los tres. Hablamos de orígenes aparentes. ¿Ok? Continúa. Esa cosita, o sea, la fisura anterior media vive delimitada hasta la fosa o foramen sacrum, o también llamado agujero ciego. Está generado por lo que es el vértice de lo que es en ese malo la fisura anterior. ¿Ya? ¿Qué estaríamos, si lo vamos a determinar, estaríamos hablando de este agujerito? El vértice. No son tan muy bien, pero casi. ¿Ya? También, como dice su colega, también conocido como agujero ciego. Y en la parte inferior, o sea, el extremo inferior, vendría a ser la deposición de las pirámides. Luego se muestra su coprio olivar entre la ojiva
Entonces, si yo marcara, para comenzar tenemos que ver que acá, esto vendría a ser lo que es la pirámide y esto vendría a ser la oliva. Y en la oliva encontramos que hay dos surcos, uno medial y uno lateral. El medial vendría a ser este. Este sería el medial, o también conocido como el surco preolivar. Si yo dijera cuál es la importancia de ese surco, ¿cuál sería la respuesta? El origen aparente del nervio hipogloso mayor. Es el origen aparente del 12º par craneal, que es el hipogloso, que según la literatura dicen que nace de un promedio de 10 a 12 fibras nerviosas. Luego, vamos en la parte más posterior y encontramos este otro surco. Un surco lateral en relación a la oliva, que vendría a ser el surco retroolivar. La importancia sería El origen aparente de los nervios glosofaringio, neumogástrico y el accesorio del espinal. Entonces hablamos que ese surco retroolivar, se da porque ahí encontramos el origen aparente de tres estructuras nerviosas. El noveno, que es el glosofaringio. El décimo, que es el neumogástrico, o también conocido como vago. Y el 11º, que viene a ser el accesorio, o también conocido como espinal. Hasta ahí hemos visto el origen aparente desde el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero y decimosegundo. Ahí hemos visto ya 7 pares craneales. ¿Okay? ¿Qué más? Continúa. Como dijo el profesor, es estructura en la pirámide, la cual está formada por fibras nerviosas, las cuales viene a ser la cortico espinal. También la oliva, que está formada por el núcleo olivar. Acá igualito vamos a repetir el nervio óptico, el cual no es el origen en sí, sino es el yerno óptico. El nervio bronquial o patente. El cuarto es el trigémino, el quinto, el bronquial o si no vivo, que es el octavo, como ya mencioné. El hipoglosen, el olfatorio, el abducen o el nervio motor ocular común, el motor ocular externo, el facial es intermediario y los últimos se vendrá a ser el glosofaringio, neumogástrico y el espinal accesorio. Ahí estamos viendo el trigémino. ¿Cuál es el origen aparente del trigémino? El origen aparente viene a ser en el borde de la protuberancia. ¿Borde? No, surco, no. Ay, no, pero no me dice. Viene a ser en el. Es un surco.